traducir a Sergio Chekfek, es el nombre de la mesa, y vamos a escuchar a Silvina López Medín, que nació en Buenos Aires y actualmente vive en Nueva York. Ha publicado, entre otros, los libros de poemas 62 brazadas y Poem That Never Ends. Es traductora y editora de Ugly Duckling Press. Va a leer un trabajo junto con Rebecca Smith. No es un trabajo académico, sino una suerte de performance. Yo estoy muy curiosa. Rebecca Smith es escritora, traductora y editora, y van a hacer un trabajo conjunto que se titula El mes de las moscas, en traducción, una lectura a dos voces. Luego vamos a tener a Osdani Morales, que va a leer un trabajo titulado El destino legible. Osdani Morales es escritor, nació en Cuba, en Nueva Paz, en 1981. Es autor de los libros de relatos Minuciosas puertas estrechas, 2007, Papyrus, 2012, y Antes de los aviones, 2013. Del volumen de poesía El pasado es un pueblo solitario, de 2015, y de la novela Zozobra, de 2018. Su libro más reciente es la colección de ensayos narrativos Lengua materna, del año pasado, publicado el año pasado. Ha recibido el premio David, el premio Alejo Carpentier y el premio internacional de cuento Casa de Teatro. Y me gustaría también presentar a las dos organizadoras de estas jornadas, a mis colegas Denise Pascuso y Silvana López. Voy a leer sus bios porque ayer son muy modestas y no se presentaron. Denise Pascuso es licenciada y profesora en letras por la UBA. Está próxima a iniciar su doctorado. Tiene participación como investigadora en el Instituto de Literatura Hispanoamericana de la UBA desde 2018. Actualmente es integrante del Grupo de Estudios de Literatura Latinoamericana y Visualidad, radicado en este instituto, y forma parte del proyecto de investigación UBACIT, Cuerpos Vulnerables, Género, Etnia y Violencia en la Literatura y las Artes Visuales Latinoamericanas, 1990-2022, dirigido por Andrea Ostrov. Silvana López es doctora en letras y docente universitaria. Es integrante del Grupo de Investigación Literatura Latinoamericana y Visualidad, como integrado también por Denise. Entre sus textos puedo mencionar un libro muy interesante, Transgenericidad, Ensayos Críticos, Libertela, Lamborghini, que fueron unas jornadas que se celebraron acá, que ella transformó en libro. La escritura límite, Julio Cortázar, Celebración del gesto crítico, y también Silvino Campo / Adolfo de Casares, Ensayos y diálogos, y el libro que fue su tesis doctoral, Huellas y transformaciones, la escritura de Héctor Libertela, publicado en 2022. Es directora de la revista Metaliteratura. Muchas gracias. Bueno, gracias. Gracias, Virginia. Bueno, yo soy Silvana López y ella es Denise Pascuso. Bueno, muchas gracias Silvina López Medina y Rebecca Smith por estar aquí. Sé que tienen que hacer un esfuerzo de horarios de trabajo. Vamos a escuchar con mucha atención lo que nos van a proponer. Y a continuación lo vamos a escuchar a Osdani, que muchas gracias Osdani también por aceptar esta invitación. Y después al final vamos a conversar todos juntos. Bueno, adelante Silvina y Rebeca. Bueno, hola a todos. Muchas gracias Silvana y Denise por la organización y por la invitación, y Graciela, que sé que también está ahí. Quería decir que conocí a Sergio en Buenos Aires a través de otra gran poeta que es Mirta Rosenberg. Justo está ahí Jackie Seton, que es su cotraductor. Y después nos reencontramos con Sergio cuando me mudé a Nueva York. De los momentos compartidos en la ciudad me quedo con él, compartidos con él en la ciudad, me quedo con esa tarde en que después de una lectura nos propuso a algunos escritores que fuéramos de Manhattan a Brooklyn
en barco en lugar de subte. Nos perdimos. Bajamos en una costa en la que nunca habíamos estado, a la que nunca volví, de la que no sé el nombre, y no importa, porque lo que importaba, tan Sergio, era la deriva. Hoy Rebecca Smith, mi cotraductora, y yo vamos a leer El mes de las moscas, el libro que escribió Sergio a partir del libro número 8, 1970, de Mirta Dermisache. Vamos a leerlo de base yo en español, porque este es un evento en español, digamos, y con algunas interferencias del inglés que tradujimos. El mes de las moscas fue publicado por primera vez en 2019 por N Direcciones, que después voy a compartir pantalla de esa edición, y va a salir en breve por Ugly Duckling Press, una editorial con sede en Brooklyn, de la que Rebeca y yo somos editoras. En Ugly Duckling Press también publicamos de Sergio en 2020, en traducción de Whitney Devos, el libro Notes Toward a Pamphlet, Notas para un panfleto. En ese libro, Sergio dice, escribir consiste en una deambulación. En este libro, El mes de las moscas, hay un viaje, un movimiento con una dirección determinada, la isla Martín García. Y hay otros movimientos en los que Sergio hace foco, los imprevisibles movimientos de las moscas que en el mes de marzo invaden la isla. El vuelo enredado de las moscas, dice Sergio en el posfacio, puede servir, dice, como emblema o diagrama de esta escritura de Dermisache, que es carente de signos. Rebeca y yo tradujimos al inglés este libro, pero el libro de Sergio no es una traducción del libro de Dermisache. El texto poético de Sergio ocupa aproximadamente el mismo espacio que cada una de las líneas de Dermisache. Un modo de acercamiento a su frecuencia plástica. El formato de páginas enfrentadas, a la izquierda Dermisache, a la derecha Sergio, podría llevarnos a pensar en una traducción, pero Sergio mismo aclara sobre este libro. No lo pienso como traducción, ni siquiera como versión, dice. La suya, la de Dermisache, es una escritura tan abierta que puede decir cualquier cosa. Ese cualquier cosa no se refiere al sentido. Es una dicción que puede estar diciendo todo y nada a la vez. Sergio llama al mes de las moscas una arbitraria secuela, que se asigna a una voz que el libro de Dermisache no precisa, pero que debido a su naturaleza abierta, sin duda, atrae. Al trabajar en este libro nos interesaba ver cómo traducir el texto de Sergio agrega una capa más a esta serie de trayectorias enredadas. Movimientos y marcas de esos movimientos, trazos escritos, marcados, borrados a medias, tachados y vueltos a escribir. Es nuestra condición, deambulamos, escribimos, nos vamos enredando en misteriosas trayectorias como las moscas en su vuelo, la deriva y su trazo, el trazo de Dermisache, el trazo de Cheifek, el trazo de otras lenguas, el largo trazo del tiempo, el del pasado, el del presente, el de la historia, el de la naturaleza, el trazo del aire, incluso ese trazo. Y ahora voy a leer del libro. Nos levantamos temprano y alcanzamos el tren correspondiente según lo previsto. Cuando llegamos a la estación fluvial había bastante gente en la cola, varios pasajeros con bártulos y bolsas con comida para pasar varios días sin depender de nadie. El viaje duró buena parte de la mañana. En el río no había tránsito. El trabajo del motor, por lo tanto, lo único permanente que se escuchaba. Parecía ser el ruido de una máquina que proyectaba. No traffic on the river, and so the sputter of the motor, the only thing left to hear, seemed to be the noise of a machine that projected. Las cambiantes orillas, como si la lancha fuera una multifacética cabina de exhibición de paisajes ribereños.
Una mujer llamada Roxana tomaba a veces el micrófono y anunciaba algún evento del panorama, la boca de un canal, un recodo, algo, un punto de sedimentación. La localización de sucesos del pasado, no todos, o señalaba alguna extensión ya destinada a convertirse en un neobarrio privado. A lo lejos y de a momentos veíamos Buenos Aires con menos definición, pero más precisa y recortadamente. El perfil de la ciudad se distinguía miniaturizado y un tanto borroso a causa de la refracción solar, pero a la vez resultaba una vista muy precisa, porque ese contorno súper lejano e imponente no podía sino corresponder al conglomerado urbano que todos reconocían y del que en orden habíamos partido un par de horas antes. Tan plausible era la idea de que la lancha fuese en realidad un proyector alrededor del cual el paisaje, si bien cierto y existente, se plegaba a los devaneos de la flotación, que según su lejanísimo perfil la ciudad parecía levantada por debajo del nivel habitual y por lo tanto recibiendo cantidades gigantescas de las aguas que ahora atravesábamos. Teniendo esto en consideración, puede suponerse cuán provisionales podían sonar las palabras de Roxana, el aire del río, la travesía, el rum rum de la lancha, la horizontalidad, una larga lista de situaciones, todas contemplativas. Teníamos hambre y cuando llegamos a García, casi era hora de comer. En eso pensaban todos. Ahora bien, la impresión perdurable de la isla no dependió de la sed ni del hambre. Fue más bien una impresión asociada a otro orden. El lugar nos parecía escrito o marcado y borrado a medias y después, acaso en parte, vuelto a escribir o marcar y también nos pareció tachado en algún momento, antes o después de otras sobreescrituras o agregados. La isla era una maraña de líneas pertenecientes a órdenes distintos. A cada orden. It seemed to have been crossed out at some point, before or after other overwritten things or additions. The island was a tangle of lines belonging to different orders. Each order correspondía a un trazo, digamos, de escritura, que en más de una ocasión se cruzaba con los otros y tornaba al conjunto, a los ojos atentos del testigo, en algo sumamente abigarrado, como esos grafismos que aluden a una legibilidad, ceda a su forma y volumen, a su condición caligráfica, pero que en realidad no expresan nada legible según la apariencia en particular. Por ejemplo, reconocíamos el largo trazo del tiempo geológico, el del pasado urbano, el del abandono, el del presente administrativo, el trazo del aire, de la historia, así, bien con mayúsculas, el trazo de los muertos, el de la naturaleza, incluso ese trazo de los visitantes, el de la naturaleza de nuevo, en este caso reinstalada sobre lo construido y varios etcéteras más. Dimos vueltas por todos lados, vimos trazos de fachadas, de crematorios, de calles y cárceles, de teatros, una ruina múltiple y escrita. Eso nos pareció. Esa naturaleza caligráfica, pero en un punto inabarcable de la isla, se vio en un momento también verificada a través de la voz de Roxana, cuando en una esquina decrépita
mientras varios miembros del contingente buscaban protegerse del sol bajo las ramas de los árboles, dijo Roxana. With her half-cracked voice that further there, and for this she pointed her finger, as if it were some hidden yet very near X corner, that further there was the intangible forest. Meanwhile, we could hear birds singing, sparrowhawks, striped cuckoos, rufous-browed peppershrike, some others, each bird song with its own pitch and intensity. Since we had woken up that morning, everything, little by little, everything had seemed more and more intangible. Partly for that reason, we decided to go out for lunch at that moment, with the hope that our luck would change. Then we walked along some X streets represented by regular rows of plane trees, having no roads nor sidewalks to protect, until we reached Soli's lunchroom, an old house with a large number of tables and chairs on the side, outdoors, on a piece of land that could extend to a place considered relevant. Luego de dudar, nos sentamos en una mesa blanca de plástico, con 2 sillas blancas también. Vimos pasar a lo lejos, en dirección hacia el antiguo crematorio, una familia de la cola para subir a la lancha. Al poco rato de estar sentados empezaron a llegar las moscas, en buena cantidad. Por momentos formaban un enjambre bastante insondable y al fin y al cabo intangible gracias a sus rápidos reflejos. Los pájaros siguieron cantando el resto del tiempo, siempre. Cuando la empleada o dueña vino a atendernos, alzó de golpe los brazos sobre la mesa para espantar las moscas, así, bien, pero nosotros fuimos los asustados. Los insectos apenas cambiaron sus caóticas y misteriosas trayectorias. Y para explicar el punto o para disculparse, la dueña o empleada dijo, retomando sus garabatos, haces o fintas con las 2 manos. Marzo es el mes de las moscas. Muchas gracias. Muchas gracias. Qué hermoso. Muchas gracias Silvina y Rebeca, gracias. Qué hermoso. Bueno, Osdani, adelante. Gracias, bienvenido otra vez. Gracias a ustedes. Mi texto se acerca también lateralmente a la traducción, en el sentido de que se trata de una escena que podemos pensar que se traduce de un género a otro, que se traduce una escena en la que coinciden una novela y un cuento de Shafek. Voy a compartir. Aferrada al tronco del árbol, la pereza siente una ráfaga que le mueve los pelos del cuerpo. Las hojas cercanas se estremecen, vibran como una constante corriente de agua. El tronco sigue ofreciendo seguridad y la pereza libera un brazo y lo recoge más arriba, hincando las uñas ganchudas en la corteza. El viento ha pasado de largo y en el silencio que deja suben 2 voces desde abajo. La voz debilitada de una mujer, a veces apagada como un hilo y otras más nítida, espontánea. La voz pausada e inquisitiva de un hombre que por momentos se entona como si aparentara saberlo todo y por otros como si quisiera saber más. La pereza tuerce el cuello en dirección a la pareja y ve en el fondo, en sus rostros, en la tensión de sus miradas, que la han descubierto antes y la observan. Al mirarlos, al devolverle su rostro animal, ella ha entrado en la conversación y en sus destinos. Vecino Invisible, uno de los cuentos de la colección Modo Linterna,
y la novela Varón y un viaje comparten esta escena que reaparece en cada uno con notables diferencias. El narrador se encuentra con la artista venezolana Rafaela Baroni en la casa de una amiga en las afueras de la ciudad. En ambas ocasiones la anfitriona los deja solos en su patio y el narrador y la artista comparten frases y silencios mientras observan y son observados por una pereza que sube lentamente un árbol. En la novela, el motivo de la visita es la adquisición de una de las figuras talladas por la artista. En el cuento, sin necesidad de revelar la razón de la cita, Baroni intenta leer el futuro del narrador. Aproximar los dos textos a partir de las variaciones de la misma escena permitiría, desde un perímetro muy ajustado de su creación, proponer la forma en la que Schaeffer piensa la novela y el cuento. Así, en una obra como la suya, abundante en estrategias para evadir su estabilización en categorías literarias, la asimetría entre las dos versiones devuelve otros modelos con los cuales actualizar nuestra percepción del cuento y la novela como géneros. Varón y un viaje se organiza a partir de dos esculturas protagónicas o de una escultura que lleva a la otra. Se articula también siguiendo los encuentros que estas dos propician entre el narrador y el artista. Una primera visita a Betty donde encarga la realización de una talla del santo médico con cuya éfrasis abren las primeras páginas de la novela y donde sin buscarlo es atraído por la visión de una pieza ya terminada, la mujer de la cruz, que decide comprar una vez que ha dejado la casa de Baroni. La segunda visita, donde va a reencontrarse con la talla de la mujer de la cruz, a pagar por la escultura y recibirla, ocurre en Hoyo de la Puerta, y una tercera en la que recibe y paga por la talla inicial del santo médico en Tapatapa, Maracay. Los dos últimos encuentros ocurren en casas de amigas del artista, lugares expuestos a las montañas y los bosques venezolanos. El cuento Vecino Invisible, por su parte, es fantástico en el sentido más argentino del término, es decir, desde un realismo sobrenatural donde nuestras rutinas y supersticiones o nuestros prejuicios propician una vida fantástica, inestable o peligrosa para quienes no las comparten y quedan excluidos, invisibles. Alojado en el piso 13 de una torre de Caracas, el narrador descubre que en el apartamento de al lado, donde viven dos hombres, a uno de ellos no se le ve. Y esta singularidad define su experiencia urbana. El aislamiento, los ruidos de la ciudad, la presencia doméstica de avenidas y elevados quedan realzados por la invisibilidad de uno de los vecinos. La única comprensión del conflicto al que se enfrenta el narrador, el hecho insólito de tener un vecino invisible, es ofrecida con naturalidad por el personaje de una novela anterior. Así, Rafaela Baroni regresa a la literatura de Schaeffer en el formato de un cuento para recibir espontáneamente la naturaleza fantástica del otro. Los últimos tres párrafos de Baroni, Un viaje, se solapan con la escritura de Vecino Invisible. Uno de sus párrafos finales comienza con Entonces llegué esa noche a Caracas, que es casi el inicio exacto del relato al abrir con Entonces llegué a Caracas, como si el cuento fuera una continuidad de la novela, desarrollado a partir de la oración en común. Terminado el viaje al interior de Venezuela, comenzaría un texto corto sobre la capital. No es así, sin embargo, porque tal como formula la primera oración, el deseo de la primera vez solo es posible cuando se regresa, y el cuento vuelve a algunos escenarios de la novela. Lo hace en cambio con disparidad. En ambos casos se encuentran el narrador y el artista en el patio de la casa de una amiga de Baroni, en los límites de un escenario natural, y en ambos son interrumpidos por la visión de un animal. Baroni, que desde momentos antes había ausentado de la conversación, extendió el brazo y sin decir nada señaló hacia el frente. Por el tronco de un árbol cercano que se elevaba desde la profundidad vegetal subía una pereza. Nos quedamos en silencio ante la aparición. Se lee en la novela. El cuento es más ágil. Contemplamos el ascenso de una pereza hasta la cima oculta de un árbol cercano. La operación llevó bastante rato. No estamos, sin embargo, ante la misma escena. La visita en las afueras de Maracay, donde ocurre el cuento, también aparece en el texto de 2007, cuando el narrador va a recibir la figura del santo médico un año después del encuentro en el que había hecho su aparición el animal desde el árbol. Pero según la novela, no fue allí donde tuvo lugar el encuentro con la pereza. El animal se asomó a la conversación en la localidad de Hoyo de la Puerta, en las afueras de Caracas, durante la segunda visita. El encuentro en Vecino Invisible cruza los dos lugares en una superposición que a su manera venía prometida desde antes. Por varios detalles, había dicho el narrador de la novela, parecía una escena copiada de la de Hoyo de la Puerta. En el cuento, Schaeffer persigue textualmente esta oración. Copia las escenas y las confunde, las sobrepone, toma de cada una
lo que puede completarse en la otra. Las comadres de Baroni, por ejemplo, se amalgaman en un mismo personaje ausente. Unas copas de jugo de fruta pasan también de una locación a la siguiente. El cuento conserva de cada sitio lo que puede ofrecer para dejar fuera de la visita aquello que es fundamental en la novela, las piezas del artista. Baroni, un viaje, es la historia, la inscripción de las dos esculturas, el santo médico y la mujer de la cruz, y ambas figuras atraen sendas escenas en un patio. En Vecino Invisible las obras de arte no se mencionan, y los patios, como había sido sugerido en la novela, convergen en un solo episodio. En ambos textos aparece también la percepción, aportada por un amigo del narrador, de que la topografía venezolana puede modelarse desde los pliegues de un papel de estraza. En Baroni, un viaje, el encuentro con una bolsa arrugada es reservado para el cierre, como una imagen que define la culminación de una experiencia. En Vecino Invisible aparece en una sección que ocupa el centro del relato. La bolsa de papel es evidencia de un encuentro más con el vecino. El narrador regresa a la ciudad en la madrugada, el ascensor se abre, no sale nadie y lo espera en el suelo a la bolsa arrugada. En el territorio de la novela, el paisaje venezolano es equiparado con un pliego accidentado que el narrador recorre asociando la materialidad de la novela al despliegue del papel. Entonces imaginaba estar viendo un papel abollado, dice, y que en una confluencia de arrugas y dobleces indiscernible estaba yo, mirando hacia la lejanía. De ese papel no se podía salir. En el cuento el papel reaparece, pero esta vez, en comparación, el relato ha dejado tanto fuera de sí que parece presentarse como un volumen contraído del mismo documento que antes, en expansión, se percibía con la forma de un territorio novelado. Si algo de la economía del relato y de la economía de la novela pudieran representarse en el modelo del papel de Estraza, el género novela sería una escritura persuasiva que transita con continuidad la superficie del papel. El cuento, por su parte, quedaría estructurado en 11 fragmentos con cortes definidos, en escenas que alternan entre un barrio de Caracas y las afueras de Maracay. Una abarca el papel extendido, en el otro el papel permanece arrugado. La primera ocupa el material desplegado en la forma de un viaje. El segundo, compacto, deja fuera del relato, es decir, invisible, todo lo necesario para dar sentido a la experiencia de la brevedad. Es posible asumir que estos pliegues, determinados por el género, hacen que se superpongan las escenas, que Hoyo de la Puerta sea simultáneamente Maracay, y al final, y el animal fijado al árbol pase de un lugar a otro en la accidentada topografía de papel. Una diferencia inmediata entre los textos podría establecerse desde la ausencia de las obras de arte de Baroni en el cuento, donde solo se la presenta como artista y no aparece ningún atributo que le identifique como tal, solo su nombre para quien antes hubiera leído la novela. Un lector que desconociera la obra de 2007 o su referente real podría tomar su personaje por el de una adivina, pues lo más significativo que hace Rafaela Baroni en Vecino Invisible es ofrecerse a predecir el futuro del narrador, leyéndole la mano izquierda y la cédula de identificación. Las éfrasis de sus esculturas solo se dan en la temporalidad de la novela y establecen modelos de escritura que no podrían ocupar el espacio del relato. El cuento se concentra en otro tipo de representación, las viñetas humorísticas de una revista literaria, tratadas como la imagen detenida de una ficción breve. Pero donde mejor se expresa la cualidad del género novela en Baroni un viaje es en el uso recurrente de la promesa de escritura, en la reiteración de expresiones como a lo mejor describa esto más adelante y otras frases por el estilo. Podría describir, pero no voy a hacerlo ahora, quizá más adelante. Como probablemente explique más adelante. Más adelante a lo mejor explico. Es probable que más adelante me refiera a... Más adelante a lo mejor describa. A lo mejor describa esto más adelante. Como quizá describa más adelante, aunque no estoy seguro. Como probablemente explique más adelante. Luego de pasar por unos pueblos que quizá mencione más adelante. A esto voy a referirme más adelante, supongo. Otra zona lateral del premio que quizá describa más adelante. Es probable que más adelante me refiera a lo mejor más adelante mencione, dicho con absoluta modestia, mi más grande descubrimiento. Un poeta de apellido Barreto a quien quizá me refiera más adelante. Me acordé de la salvación que había protagonizado Baroni cuando rescató al hombre ahogándose en las aguas de la quebrada, como seguramente explicaré más adelante. Ya la pereza se había perdido en las alturas del Yagrumo, como seguramente referiré más adelante. Es probable que más adelante explique algunas complejas facetas del amigo Barreto. Yo pensaba en esas montañas de atrás y me resultaba difícil entenderlo, como ahora explicarlo. Quizá lo intente más adelante. Más adelante a lo mejor me refiero al casamiento. ¿Qué es este más adelante? Está, desde luego, la vacilación, la incertidumbre de la narración,
el más adelante como quizá, probablemente, a lo mejor, pero propone especialmente una direccionalidad hacia donde se dirige la escritura de la novela, hacia más adelante. No es tanto una postergación como una promesa de amplitud y lectura futura. La expresión, como tal vez diga más adelante, es una interrupción con un voto de continuidad. Más adelante quiere decir si la forma me lo permite, si la novela como género digresivo me brinda la oportunidad. La novela sería el ofrecimiento de un más adelante, de una extensión que tal vez se cumpla o tal vez no, pero la posibilidad de su realización arma su género. Se trata de una novela, nos dice sin decirlo el narrador de Shafek, porque hay un más adelante en el que tal vez describa esto que ahora pospongo. Podría pensarse que la promesa de un más adelante por venir se conservaría, como mucho, hasta la mitad del libro, y a partir de ese punto nos adentraríamos en ese lugar anunciado, en una sucesión de promesas cumplidas. La expresión, sin embargo, repercute en toda la obra. Ya entrando en las últimas páginas del volumen, todavía se leen oraciones como más adelante a lo mejor me refiere a ciertos problemas de representación, no sé cómo llamarlos mejor. Nunca se llega del todo a ese más adelante, o de cumplirse, es reemplazado por otro que a su vez promete el despliegue de un nuevo territorio de escritura que la novela ocupa. En el cuento no hay promesa de extensión, por el contrario, la inmediatez es explícita. Enseguida voy a referir los detalles, dice, como si el narrador no perdiera de vista la economía del relato, como si el papel arrugado no permitiera postergación, sino las vecindades de los pliegues que consiguen la forma. Esto resalta aún más cuando el tema es la invisibilidad. La administración de lo invisible puede seguir rastreándose en los otros cuentos que arman la colección Modo Linterna, en la enfermedad no nombrada de la ciudad fragmentaria que se ha vuelto desconocida para la mujer de vuelta del extranjero en el cuento Los enfermos en busca de un paciente al que nunca ve. En París, la Argentina es un enorme pasado invisible gravitando sobre los tres personajes que se juntan una mañana de domingo para encontrar la lápida de otro invisible, Juan José Saer, en una visita al cementerio. En la condensación de una puesta en escena de Martín Fierro en Deshacerse en la historia, en el vasto mundo oculto bajo las nevadas de El seguidor de la nieve, etc. El cuento es la evidencia de un invisible. Su brevedad está equilibrada con la ausencia de todo lo que no se cuenta, lo que no se puede ver. En el cuento no hay un más adelante. Bajo estas reglas, la novela sería el territorio de un más adelante sucesivamente pospuesto, prometido desde la vacilación, una incertidumbre que expande la escritura, y el cuento, la negociación con un espacio invisible, una ausencia que delimita la brevedad de la anécdota, de la forma del relato. El cuento es el papel arrugado con zonas invisibles y legibles, mientras la novela es la geografía acumulativa y continua obtenida al desplegarlo. Aunque la novela menciona las lecturas que Baroni hacía del futuro examinando cédulas de identidad, el cuento fija el instante en que el artista se ofrece a leer sus visiones del narrador cuando éste menos lo espera. Con la cédula de identidad, la extensa saga de la burocracia nacional queda contenida en el relato corto de una tarjeta portátil. Como una forma de seguir explorando el pasaje entre novela y cuento que la escena en común lega en una suerte de portal narrativo entre los dos géneros, no es inoportuno intentar responder también qué vio Baroni al leer el documento y la mano del narrador. El cuento comienza con una asociación de Caracas nocturna y una caricatura encontrada en una revista que, por los detalles con que describe la lógica participativa de los lectores para completar el chiste propuesto por el dibujo, recuerda el modelo de la página final de The New Yorker. La revista era un poco fatua. Dice, en la última página de cada número aparecían 3 viñetas. Una venía sin leyenda para que los lectores la inventaran. No se trataba de acertar con un diálogo verdadero, sino de sugerir el más divertido o inteligente según la revista. Por mi parte, era la primera vez que veía algo por el estilo. El narrador intenta participar mentalmente de la viñeta que vuelve a su memoria al ver los edificios de escasas ventanas iluminadas. Al final del cuento volverá a citar el formato de la viñeta inconclusa e imaginará una versión en la que estarían Baroni y él tomados de la mano en plena lectura del futuro, mientras la pereza los mira desde un árbol. Para esta presentación pedía una inteligencia artificial que proveyera algunos modelos al estilo del New Yorker, según las características de la escena, y estas serían sus variantes. La frase propuesta para completar el efecto es la que pronunció cuando Baroni, luego de estudiar la numeración y otros datos de su cédula, después de deslizar el pulgar sobre la foto y sostenerla en la mano izquierda, le dijo que no era capaz de decir lo que había entrevisto. El narrador de Vecino Invisible le pregunta, Rafaela, ¿no puedes decir lo que has visto o sencillamente no me has visto?
No verlo en la lectura psíquica lo destinaría textualmente a ser, tal como su vecino, un invisible, a estar frente a Baroni y ser invisible para la vidente, para su personaje. En el viaje de vuelta, luego del primer encuentro con la artista, cuando encargara el santo médico y quedara atrapado por la visión de la mujer de la cruz, el narrador de la novela apuntó las implicaciones futuras que tendría para él haberla conocido. En esos momentos uno podría tomar cualquier dirección sin nada que obedecer, dice. Fue este pensamiento sobre el azar del camino el que me llevó a pensar sobre el azar en general, su combinación inefable de destino y causalidad, y sobre el hecho complejo de haber conocido a Baroni. No las circunstancias que me habían llevado a buscarla y encontrarla, sino sobre la incidencia en ese momento ignorada que para mí en el futuro tendría a conocerla. La revelación es, por una parte, una intuición de su comprensión absoluta del territorio venezolano, geográfico, poético, estético, y es también la posibilidad de expansión de sus novelas, de la creación de una nueva novela basada en encuentros puntuales para cerrar la compra de dos esculturas. Esta incidencia que tendría efectos en el futuro es personal y especialmente literaria. Uno de sus resultados más notables es la novela que lee el lector de esas líneas. Al hablar de un efecto venidero en ese momento ignorado, se refiere también a la aparición de Baroni en su literatura en al menos un cuento y una novela. Sobre la imposibilidad de ver o no poder decir lo visto, hay al menos dos soluciones. Baroni no ve nada en la lectura de la cédula porque la escena nunca ocurrió y la novela sería evidencia de esta falta, pues a pesar de dedicar algunas páginas a las lecturas psíquicas, acciones públicas de las que el narrador ha tomado varias fotos y a comentar en detalle los pormenores del procedimiento, no menciona que alguna vez él hubiera tenido la misma oportunidad. El papel de estraza apretado que es el cuento permitiría que, en lugar de fotografiar, el narrador cayera del lado de los que ofrecían su documento oficial para escuchar la consulta. Otra posibilidad más ambiciosa, que expandiría el acto de lectura de la cédula, es que desde el cuento Baroni vea la novela que lleva su nombre en el título y lea sus páginas y se vea a sí misma vuelta a literatura, escrita por el narrador al que le sostiene la mano entre copas de jugo y que la visión la enmudezca. Ya no es capaz de decir lo que ha visto. Algo como el descubrimiento a la inversa de lo que el narrador fijó al visitarla por primera vez, es lo que entonces ve la vidente, las implicaciones futuras que para ella tendrá conocerlo. Se descubre escrita en páginas de una novela y un cuento, y en lecturas posteriores sobre ese cuento y esa novela. Ve el destino legible de Rafaela Baroni. En todo este tiempo, la pereza no les ha quitado la vista a los dos personajes en el patio, y ahora, como un árbitro de la temporalidad, de lo invisible y del más adelante en el cuento y la novela, gira otra vez el cuello, zafa lentamente las uñas ganchudas del tronco del árbol y se dispone a seguir con su escalada imperceptible. Gracias. Ay, muchas gracias, Osdani, gracias. Bueno, ahora vamos a conversar un poco. Sí. Qué linda esta mesa, ¿no? Sí, Gracias, linda. Graciela, por las sugerencias, por haber aceptado todas estas invitaciones. Muchas gracias. Bueno, yo voy a pedirles algo a Silvina y a Rebeca y después Vale. conversamos con Osdani. Perfecto. ¿Cómo se fue Rebeca? Ah, no, ahí está. ¿Cómo es traducir a Sergio Chaifek? ¿Qué decisiones tuvieron que tomar? ¿Qué hicieron con las sucesiones, con las fragmentaciones? ¿Cómo resolvieron esas instancias de traducción que se lee en ese texto de Sergio? Bueno, traducir a Sergio es muy complejo, como se imaginarán, por ejemplo, por el rodeo, el que lo caracteriza, las oraciones, la longitud de las oraciones, que en inglés, el inglés suele ser como más práctico y más breve. Y en el caso particular de este libro, el desafío era que además de lo sonoro y de los significados, estaba el tema visual, ¿no? O sea, la longitud de las líneas que siguen a Dermisache. Y ahora mientras Osdani, me encantó lo que leíste, Osdani,
mientras leía ese más adelante, más adelante, más adelante, que me encantó esa sección, pensaba en un ejemplo concreto de traducción en otro libro que publicamos en Ugly Duckling Press, que es Notas para un panfleto. Me acuerdo que como editores, digamos, la traductora estaba entre decir Notes for a pamphlet o Notes toward a pamphlet. Mirta Rosenberg, gran traductora y poeta, decía que las preposiciones son uno de los elementos más difíciles para traducir. Y en este caso estaba la diferencia entre for y toward, y pensaba en este más adelante de Osdani, ¿no? En la postergación que hay en ese título, notas para un panfleto, y cómo plasmar eso en inglés. En el caso de la traductora está entre for y toward. Y le recomendamos Toward, que es Asia, porque tiene que ver con ese rodeo que es tan característico de Sergio. El for era como demasiado directo, ¿no? Y ese ejemplo creo que ilustra un poco los desafíos que hay al traducirlo, ¿no? La importancia de esto que habíamos dicho al principio, de la deambulación, el rodeo y la espera, que de nuevo me venía ese más adelante cuando él en ese otro texto dice, por ejemplo, siempre me atrajeron las esperas. A veces tengo la sensación de que lo único que hice en la vida fue esperar. Y qué distinto a una forma de escritura que fuera como más inmediata y más rápida, incluso una forma de pensar. Acá, por ejemplo, en el mundo de la escritura se habla mucho de la carrera, la productividad, que a mí me sorprendía incluso en la poesía, y creo que Sergio es como el reverso de eso, y eso es parte de la forma de su escritura. Así que bueno, esos eran algunos de los desafíos. Rebeca, ¿querés comentar algo? No, no, en realidad yo creo que lo que dije, Silvina, sí, sí. Yo voy a dejar el piso para Silvina, más que nada. Eh, bueno, ¿y cómo, algo que les trajo inconvenientes en la traducción, así como decís del título de Apuntes para un panfleto, alguna decisión que tuvieron que tomar, alguna cuestión que tuvieron que perdieron, qué ganaron en esa traducción? O sea, podría pensar en varios ejemplos como puntuales que no tengo acá a mano para compartir en la pantalla, y no sé si, pero bueno, por ejemplo, hay un momento donde él habla de, esto es algo muy pequeño y de detalle, ¿no? Él habla él dice el largo trazo del tien, corte de verso, geológico. Y para mí ahí era muy interesante como la dislocación que hay en el tiempo y en el espacio a lo largo de su texto, digamos, está presente en ese preciso corte de verso. Y al pasarlo al inglés, como el adjetivo va antes del sustantivo, geological time, entonces, bueno, ¿qué haces con eso? Eso sería como casos muy detallados. Entonces nos quedó geo-low corte, geolo corte gecal time. Y pensaba, bueno, uno se pierde ahí la dislocación del tiempo, pero por lo menos hay una dislocación de la lógica, porque queda logical. No sé, esos son como casos muy precisos que a mí me atraen por venir de la poesía, ¿no? Pero como esos hay cosas que son imposibles de traducir, pero se ganan otras, como vos dijiste. Al final del texto, él dice gestures perdón, en inglés, me paso al inglés, en español, paseos o fintas. Y en ese corte de verso nuevo, fintas es una palabra, pero está la duda del ese o, y el fin, que es una especie de final, justo un verso antes de que termine el libro entero. Entonces,
El or lo tenemos en inglés, pero ese fin no está. Ese fin anticipado queda allá en el para más adelante, como citaba Osdani. Así que bueno, esos son como ejemplos, pero hay muchos, ¿no? Bueno, y para Osdani, me resultó muy interesante que toda esa dimensión de la repetición, que venimos hablando ayer un poco también, que se ve que es recurrente en Sergio ese procedimiento. Vos lo pensaste en términos de géneros, ¿no? Como me parecía interesante ese análisis, esa lectura que hiciste. Y yo pensaba, no sé qué pensabas de esto, si no es que él está reflexionando permanentemente en los propios procedimientos de la literatura, como que se está autoseñalando. Digamos, hay escenas que se reiteran y se exhiben en una novela y en un cuento. Hay frases, en este caso hay un sintagma, digamos, que vos señalabas. Veíamos ayer también que en otros textos también eso sucede. Como esta idea de la repetición y la diferencia, lo que es repetido o lo casi exactamente a lo que ya escribió. Eso, si no pensás que él está reflexionando en realidad y está exhibiendo, o sea, Borges decía, para hablar del barroco, que la literatura exhibe y dilapida sus medios, ¿no? Y en ese sentido parece como si él estuviese permanentemente pensando y jugando en esas instancias, ¿no? Su propia escritura como una exhibición de lo que la propia literatura puede hacer y esos posibles narrativos, porque y si no pensás que eso es más allá de lo genérico y que me parece muy interesante esa cuestión, la cuestión del supongo y la extensión y el postergar y más adelante, nos está mostrando también los posibles narrativos, que es como una condición inherente de la literatura. Eso, no sé si Sí. se entiende lo que... Como solamente para hacer una salvedad digamos, por la vecindad, para robar también un término del cuento, por la vecindad que adquiere la expresión cuando yo de pronto la leo en un párrafo continuo, cuando repito como las variaciones de ese más adelante. Pero es algo que como lectores no percibimos cuando estamos dentro de la novela. Cuando estamos dentro de la novela estamos completamente dentro de ese mapa del papel plegado que pudiera ser, o la intención de capturar el paisaje y el país a partir de esos gestos muy sutiles. No es, quiero decir, yo releí la novela para la oportunidad de escribir el texto y en la relectura fue que encontré en la repetición, pero también porque estaba atento a ver cuáles eran las singularidades de la escena en cada uno de los formatos, que es lo que me interesaba en principio. Y era algo también que tenía pendiente leer de esa manera, porque cuando leí el cuento por primera vez, ya conocía la novela y me sorprendió mucho el regreso de esos tres personajes si consideramos al animal el personaje número 3. Y entonces siempre he pensado, como estaba cada uno en un género tan claro, quiero decir, no tan claro dentro del estilo, o sea, ningún género es un género asentado en la literatura de Schaeffer, pero como lectores, el libro que tenemos, por ejemplo, no sé, la copia de Entropía en la portada de ese cuento, o la edición de Alfaguara, como lectores nos parece que estamos leyendo una novela. Y quería ver cómo podíamos nosotros como lectores actualizar esos dos géneros a partir de la coincidencia de una escena que tenía herramientas distintas para reescribirse o para reaparecer en cada caso. Y de ahí es donde aparece entonces esta posibilidad de pensar una como territorio y pensar la otra como esa negociación con cosas invisibles, porque también es muy explícito en ese caso. En el caso del tema del cuento es también la vecindad con lo invisible. Gracias.
Y sobre lo invisible, que también es como recurrente, la idea de ver, de describir lo que se ve, en este caso incluso reflexiona sobre ver o decir lo que se ve, y esta idea de que Baroni parece tener una capacidad para ver lo que no se ve, o creer en lo que no se ve. O sea, no necesariamente ve al vecino, pero le cree que ese vecino es invisible. Y en este caso vos lo ponés como lo introducís como una condición del género cuento, ¿no? No sé si entendí bien. Pero me parece Sí, yo diría que o sea, desde mi lectura es la manera en que él trabaja el género, sí. Claro, perfecto. Sí. Pero pensaba que es tanto la repetición como lo invisible, como esas categorías que parecen recurrentes, me da la impresión de que es interesante no cerrarlas, ¿no? Como que parece que proliferan en su escritura, ¿no? Y hay distintas dimensiones de sentido que se pueden pensar, por ahí tal vez en términos de género y tal vez en otros sentidos que podamos leer hacia el futuro, ¿no? Da la sensación esa cuando uno lo lee, que nada se cierra, ¿no? Que lo que se reitera es para ser releído y repensado de otro modo. Así que bueno, por mi parte, Sí, gracias. no sé si abrimos a preguntas. Sí, ¿alguien quiere hacer alguna pregunta? Bueno, es la primera mesa y todos están... Sandra, ahí está, Sandra Contreras. Hola, ¿qué tal? Bueno, gracias por la mesa, que me encantaron la lectura de las chicas y el trabajo de Osdani. Muchas gracias. No, solamente una pregunta técnica. Yo no soy traductora ni nada, pero un poco creo que se lo preguntabas, pero creo que no hablaron de eso las chicas. ¿Cómo pensaron el tema del empastamiento de las palabras, ¿no? Porque no es nada más la cuestión del corte de verso, no es nada más el corte de la palabra en el verso, sino esas palabras pegadas que plantean un desafío a la dicción, ¿no? A lo ilegible también, ¿no? Es como cómo lee uno eso en voz alta en español mismo, ¿no? Y creo que ustedes, no sé cómo lo pensaron para la traducción que uno va a leer en inglés, y al mismo tiempo, eso quería preguntarles cómo lo habían pensado, y al mismo tiempo en la lectura que hicieron recién me gustaron mucho esos momentos en que se empastaban, ¿no? Porque un poco reproducía eso, ¿no? El leer una encima de la otra me hacía recordar en ese empastamiento de palabras, ¿no? Que las vuelve indiscernibles. Nada, eso. Muchas gracias, Sandra, por la pregunta. Algo que creo que fue muy disfrutable en la experiencia de traducir este libro en particular es que, bueno, era cómo recrear ese empastamiento, ¿no? Que no siempre son las mismas palabras, por esto de que en inglés cambia la estructura y el orden de las palabras dentro de una oración, etcétera. Y algo distinto en la traducción fue que sobre todo hacia el final estábamos mirando no solo el texto de Sergio, sino también la escritura asémica de Mirta de Armisache. O sea, donde había como trazos más remarcados y decir, bueno, a ver, el inglés está haciendo esto también porque Sergio estaba tratando de hacer eso. Entonces, bueno, a ver cómo se refleja visualmente en el inglés. Y eso creo que fue diferente a otras experiencias de traducción o de edición de traducciones entre lenguas, que acá había como tres lenguas, ¿no? Al mismo tiempo. Entonces era como muy, como un desafío, pero a su vez como muy entretenido y diferente con esto de lo espacial y visual, ¿no? Y sí, tratando de ver, bueno, dónde hay más empastamiento y cómo lo recreamos en el inglés. Pero sí, eso es lo más que se nota sobre todo hacia el final, ¿no? Cuando el texto, a la diseñadora, entre paréntesis, que todavía estamos terminando, tenemos que revisar la última versión, las últimas pruebas para que vaya a imprenta, justamente, tengo que hacerlo estos días y pasárselo a Rebeca. La volvimos un poco loca porque
era como, bueno, a ver, expandí un poco más con el kerning, que se dice en inglés, del tema del el formato ya a nivel diseño, digamos, expandir en algunos casos el verso o contraerlo y revisar verso por verso eso, ¿no? O sea, la forma sobre todo hacia el final, donde en los últimos fragmentos es muy importante que ya el texto de Sergio se va tiñendo a lo largo del libro, se va tiñendo de Dermisache, digamos, y al final ya es como una cosa esta, ¿no? Que queda todo como empastadísimo. Bueno, que pase eso también en nuestra traducción. Así que bueno, estamos en eso, en las últimas revisiones. Y Silvina, si digo algo en inglés, ¿puedes traducirlo? Sí. Excuse me, it's just going to be easier. I was thinking also that the illegibility of both the of Damasache's original, but also this new to me word empastamiento of Sergio's words. It's like both a gift and it's impossible, and in that way it's also like a gift for a translator, because you're trying to stay illegible while still attaching to his meaning. So it offers you're kind of thinking in two directions at once. Ok, no lo voy You a can say some version of that. Sí, a version of that es, Rebeca está haciendo foco en la ilegibilidad de Mirta Dermisache y cómo en el caso de esta traducción era un desafío y a su vez como una especie de don o regalo y algo placentero, esto de moverse entre la ilegibilidad de Dermisache y a su vez tratando de traer el significado de las palabras de Sergio, pero a su vez manteniendo la capa de ilegibilidad. En ese movimiento hay algo como muy atractivo para nosotras como traductoras y creo que es de alguna manera un eco de lo que resultaba atractivo para Sergio en hacer este texto, pensando en este texto de Mirta Armisache que puede decir todo y nada al mismo tiempo. Bueno, espero que haya reflejado tus palabras, Rebeca. Sí, no quería preguntarle a Silvina una cuestión informativa. ¿Cómo resolvieron técnicamente si están las tres versiones, digamos, los tres textos, los tres materiales? ¿O es bilingüe? Si es bilingüe, ¿va? Y está también la de Dermisache. Claro, gracias Jackie, te reconozco la voz. En algún momento pensamos al inicio la posibilidad de hacerlo trilingüe, entre comillas, pero la verdad es que era muy complejo a nivel diseño, etcétera, y nos pareció que igualmente funcionaba esto de tener, o sea, no tengo acá a mano una copia, pero esto de que va a ser solo el texto de Armisache y el texto en inglés, básicamente, esa es la Bueno, gracias, propuesta. buenísimo. ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Graciela, ¿no querés comentar algo? Sí. Simplemente agradecer Vamos a dar el micrófono, así se escucha tu voz. Bueno, no estaba previsto esto, no, simplemente agradecer a Silvina y Rebeca la traducción tan cuidadosa y bueno, y la presentación que hicieron hoy. Y a Osdanis también, nunca te había escuchado hablar sobre la literatura de Sergio. Sí te escuché, bueno, hablar sobre él. Y estaba pensando, ayer y hoy han sido días de intensa lluvia en Buenos Aires. Estamos todos mojados y recuerdo la anécdota del paraguas que vos contaste. ¿La podrías compartir? ¿O estás muy cansado? No. Sí, lo que pasa que cuando la compartí la estaba leyendo y tenía seguramente más seguridad. Para compartir la anécdota ahora sería una memoria. Pero sí, muchas gracias también por la oportunidad de traer ese recuerdo en concreto. Y
Graciela se refiere a un momento en que nos encontramos, Sergio y yo, en Nueva York una mañana en un café y estaba lloviendo también. Había llovido, o seguía lloviendo. Yo había ido sin paraguas y en el momento en que tenemos que irnos, estamos un poco que organizando, bueno, mi protección bajo la lluvia y Sergio me recomienda un paraguas que estaba en la esquina del café, que él estaba seguro de que no pertenecía a nadie, porque hacía mucho, él había llegado mucho antes que yo y había visto, digamos que todos los clientes habían sustituido y nadie había tomado ese paraguas y que por lo tanto me correspondía a mí llevármelo, porque esta es su conceptualización del paraguas, porque los paraguas nunca tenían un dueño específico, sino que eran objetos que yo no cargaba y luego olvidaba en algún lugar y luego venía otra persona, etcétera, etcétera. Y por supuesto, para volver al género o a su estilo, si yo me llevaba ese paraguas conmigo, probablemente más adelante también lo iba a olvidar en algún lugar y el paraguas iba a seguir su ruta. Bueno, conclusión que le hago caso y trato de fingir seguridad como la que estoy fingiendo ahora a la hora de compartir recuerdos en lugar de leerlo. Avanzo hasta el paraguas, lo agarro, salimos, él tiene el suyo, los dos, digamos, como dos personajes protagónicos de la película, abrimos paraguas. El mío se abre increíblemente de un paraguas enorme. Y cuando lo subo finalmente me dice ligeramente, ahora explota. Como que el paraguas tenía esta... Y a mí esa anécdota me quedó, que ese momento definía para mí muy bien la relación que teníamos, porque tenía, digamos, toda esta literatura, toda esta expectativa de reconstruir un espacio, fijarse en un objeto muy concreto de un espacio, saber sus reglas antes de llegar al espacio y las que iba a tener después. Y al mismo tiempo un sentido del humor siempre muy atinado para reírse también de esas reglas, ¿no? Y bueno, eso fue ese día de lluvia que al parecer se repite ahora en Buenos Aires. Muchas gracias. Bueno, ¿alguien quiere comentar algo más o decir algo? Están todos tímidos todavía aquí porque, bueno, es temprano, es cierto, como dice Graciela, estamos todos mojados. Y a mí me sorprendió muchísimo, Osdani, tu modo de leer los dos, tanto el cuento como la novela. Bueno, a mí me parece que Rafaela Baroni es una artista en la que Sergio lee mucho lo propio, ¿no? Lo propio de su escritura, me da a mí esa sensación, así como hipótesis. Y evidentemente parece un artista muy fuerte, porque Barreto ayer dijo que hasta se casó con Rafaela Baroni. Una cosa muy fuerte también. Y esas dos imágenes que pusiste, ¿no? Cómo la imagen produce sentido de ese modo, del papel arrugado y las montañas y el paisaje venezolano. Fue algo como muy, muy fuerte. Y después, otra instancia de tu lectura, bueno, el acudir a la inteligencia artificial. Eso también. Porque, bueno, uno está ahí viendo qué pasa con esa pereza, cómo se deslizará, y el silencio del narrador y de Baroni. Y bueno, si querés contarnos un poco cómo fue esa decisión que tomaste de poner las imágenes ahí, porque no solamente era tu voz leyendo, sino también la impronta fuerte de la imagen, ¿no? Sí, gracias. Pensé que venía, que me acompañaba bien como estaba en Zoom, como en lugar de estar leyendo, no sé, por varios minutos, comencé un poco a tantear la posibilidad de seleccionar algunas imágenes que ilustraran las ideas. Y eso, por supuesto, fue convirtiéndose en otra cosa hasta que llegué al momento en que tenía varios párrafos o unos párrafos donde hablaba de ese episodio en el cuento donde se replica una viñeta del New Yorker,
bueno, nunca se menciona en New Yorker, pero el tipo de descripción que da se parece mucho a las reglas con las que funciona esa página de la revista. Entonces tenía la opción de dibujarlo yo mismo o de empezar a introducir algunos elementos en ese programa o en esa página. Y lo que hice fue comenzar a reescribir la escena o darle a la tecnología los elementos que están en el cuento, como pensar como un escritor frente a un artista y una pereza o está en un bosque. Y entonces a seguir variando. También cuando reiniciaba, también le decía que lo hiciera al estilo New Yorker o lo que entendiera que era eso. Y por eso había como dos sesiones, porque una es muy colorida, que serían como las portadas o otro tipo de ilustración, pero no es, no es el blanco y negro que está en las viñetas que terminan. Entonces, en fin, me parecía que se ajustaba también un poco al modo Shapefect también, de usar la tecnología y acercarla a la experiencia, como pensar las partes en que la tecnología se da la vuelta y es una experiencia. Entonces, bueno, esa sería digamos, la intención original. Y también la posibilidad de reescribir cosas, porque reescribía y también ver cómo la imagen podía hacer lo que yo estaba buscando o no, si tenía que añadir más elementos. Y eso también me permitía también acercarme a esos modos de inscribir el cuento y la novela también, como cuánta información necesita para producir una imagen como esta, que es una especie de relato por la inmovilidad, etcétera, por los personajes que tiene. Y por supuesto, lo que devuelve también son cosas bastante delirantes, porque a veces la pereza era como una cosa gigantesca, otras veces no se veía, otras veces estaba la pereza sustituida con el escritor en un personaje. Bueno, muchas gracias. Si no hay más preguntas, vamos cerrando esta mesa. No sé si quieren decir algo como palabras finales, Silvina, Osdani, Rebeca, adelante. Bueno, muchas gracias por la invitación y por todas estas mesas en torno a la obra de Sergio. Me da muchas ganas después, cuando estén disponibles, que mandes el link para mirarlas, para escucharlas. Y bueno, también gracias a Graciela por todo el apoyo para la traducción de este libro y por la experiencia de traducirlo con Rebeca. Y gracias a Osdani, la verdad es que me gustó mucho. A mí también me gustó mucho el tema del uso de las imágenes, en especial esa combinación que marcó Silvana de la bolsa y el paisaje. Así que bueno, ¿cómo era la frase que repetías, Osdani? Hasta más adelante, ¿no? Más Sí, adelante. quizá más adelante. Sí, hay en ese más adelante como un acto de fe y de lo que sigue vivo que me emocionó escucharlo y bueno, me hizo pensar en Sergio y cómo él sigue en todos estos textos y el humor que sigue presente en estas anécdotas, que creo que todos tenemos alguna. Así que muchas gracias. Sí, lo mismo. Muchas gracias también a ustedes. Ha sido un placer estar en la mesa, compartir con Rebeca, compartir con Silvina. Para mí, las semanas anteriores, la oportunidad de leer no solamente la novela y el cuento cuando estaba trabajando, sino también otros textos de Shafek. O sea, la relectura de su obra es tan placentera como el descubrimiento de su obra. O sea, siempre las novelas, los cuentos, los ensayos, o sea, o sea, siempre reciben muy bien al lector y de manera muy estimulante también. Entonces, pero eso, agradecerles la oportunidad de poder combinar algunas cosas y de seguir pensando en su obra. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Y acá también hay un mensaje, a ver, lo voy a leer, de Carolina Sánchez. Muchas gracias por esta mesa tan bella. Qué bonito que los trabajos que presentaron siguen expandiendo el curso de su escritura. Bueno, muchísimas gracias y seguimos. Y les avisaré cuando ya esté todo en el canal de YouTube de Malva. Y seguimos, como decía Barreto, que Sergio siempre le decía, seguimos. Así que bueno, gracias. Gracias. Saludos a todos. Chao.